Bien, muy bien. Les comento, van a ser 16 clases, en realidad van a ser 17, esta es una clase de presentación. Hay algunos que quieren empezar eh, en enero, porque ahora se ven las fiestas y todo eso, pero bueno, eso va a depender también de ustedes si quieren arrancar ya o aguantamos a primeros días de enero. Eso me puedan decir ustedes, yo no tengo problema. Igualmente yo ya les voy a ir mandando material. Las clases se graban, por el grupo de WhatsApp les voy pasando las grabaciones, los links para que ustedes los puedan repasar las veces que quieran y en el horario que quieran. Si en alguna clase no pueden asistir, igualmente cuando se termina la clase, la plataforma me avisa cuando está el video, yo lo descargo, lo subo a YouTube y les paso el link que está en modo oculto para que los vean los alumnos. El curso va a ser teórico-práctico, por supuesto las prácticas van a ser a través de videos. Puede que haya alguna práctica en taller en vivo, depende de la disponibilidad de los autos. Y la intención del curso es aprender a diagnosticar y reparar correctamente un sistema Common Rail, ¿sí? Más que nada la parte de diagnóstico. O sea que Common Rail es bastante extenso, porque tenemos después las pruebas con banco de bombas, de inyectores que realmente se hacen con herramientas de alto costo. Vamos a ver las alternativas de cómo poder probar inyectores, bombas de alta presión, directamente en el vehículo. Sí, lo que vamos a ver como parte del curso es lo que tiene que ver con reparación de inyectores, ¿sí? Eso sí, con el menor instrumental posible, ¿ya? Porque ya les digo que el tema de diésel electrónico lo que tiene es que es un servicio caro y las herramientas son muy caras. Pero lo que es diagnóstico en sí se hace con un escáner que es el mismo que se usa para la parte de nasteros. Principalmente vamos a apuntar a lo que es diésel de vehículos livianos, incorporando camionetas, ¿sí? Y algún que otro vehículo pesado. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar primeramente con este apunte que está muy bien hecho, que es de la gente de López y López. ¿Cómo estás, Matías? Te voy a desbloquear el micrófono por si quieres utilizarlo. Sí, te haces un clic al dibujito del micrófono que creo que está tachado en rojo y tenés habilitado el micrófono. Lo que no, Geraniel, no sé si estás, si estás habilitado el micrófono, acá no se Sí, está escucha. habilitado. Ah, perfecto. Bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo se dice? Mi nombre es Jerainel. Jerainel, ahí está. Lo aprendo una vez, Sí. lo aprendo una vez y ya está. Sí, sí, sí. Bien. Buenísimo. ¿De dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela y vivo en Italia. Ah, mira vos, qué bonito, qué bonito. Sí, sí. ¿Y vos, Gerardo? Yo soy la provincia de Córdoba, el interior de la provincia de Córdoba, zona sojera por excelencia, Marcos Juárez. Bien, perfecto. Y Matías es de acá, cerca de Buenos Aires. Así que bueno, espero, Matías, que estés ubicado, que nos estés escuchando. Tenés un chat abajo a la derecha que puedes escribir ahí. Y si no, también se puede habilitar el micrófono, ¿sí? Si vemos que en el trayecto del curso hay mucho ruido de fondo, lo que le voy a pedir es que deshabiliten, porque a veces se acoplan, que deshabiliten los micrófonos y cuando quieran hacer una pregunta lo vuelven a habilitar. Lo mismo cuando yo quiera por ahí mostrar en pantalla grande algo, algún componente, alguna bomba de desarme, un despiece de un inyector. Entonces, para que quede en la pantalla completa, generalmente se divide en los que tienen los micrófonos habilitados, como se ve acá en la ventanita chiquita, pero en la pantalla completa. Entonces, para que se vea bien, por ahí no se enojen si les pido que deshabiliten momentáneamente los micrófonos, que es para eso. Después, cuando me digan una pregunta, hacen un clic sobre el dibujito del micrófono y me la pueden hacer sin problema. Entonces, solamente para organizarnos, ¿sí? Bueno, perfecto. Señores, comencemos. El tema del diésel tiene toda una historia, ¿no? Siempre fue un servicio caro, lleva mucho desarrollo de ingeniería y el agregado de la parte electrónica tiene que ver con bajar los contaminantes. O sea, todo lo que se puso de electrónica en los autos, en lo que se refiere a el manejo del motor,
tiene que ver con bajar contaminantes, o sea, lograr una dosificación de gasoil en un momento de inyección justo para reducir diferentes contaminantes como son, en el caso de los diésel, las partículas sólidas, ¿sí? Que es el hollín, el humo negro como principal contaminante, aunque hay unos secundarios que son, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno. Entonces, vamos a ver que hay sistemas de los nuevos, si hablamos de una Fiat Toro, de los nuevos Ranger, que tienen todo un sistema de regeneración de un filtro de partículas, que no es un catalizador. El catalizador en los nafteros, más que nada, es para combinar los gases que salen de la combustión entre sí, porque vos tenés CO, CO2, HC, que es hidrocarburo, nafta sin quemar o aceite que pueda pasar a través de los aros o de las guías, de las válvulas, ese combustione, eso es HC, y, y óxidos de nitrógeno. Y lo que hace el catalizador en el naftero es una recombinación, separar, qué sé yo, el carbono del CO con respecto al oxígeno, separar el hidrocarburo del carbono y recombinarlos de tal forma que por el catalizador uno de los productos que no es contaminante sea agua, H2O. Por eso es que en ciertas condiciones nosotros vemos ese humo blanco en los vehículos que tienen catalizador. En el caso del filtro de partículas no tiene nada que ver con eso, es simplemente un filtro que retiene las partículas sólidas y que con el tiempo, por supuesto, se va llenando de ese hollín y hay que purgarlo. Entonces, hay sistemas de regeneración del filtro de partículas, al cual el mismo sistema consta en el vehículo de un líquido especial que en ciertos momentos puede empezar a funcionar solo y ahí se le pide a través de mensajes en el tablero de instrumentos al conductor que haga una rutina de mantenerlo acelerado, de que no apague el motor, porque está haciendo esa regeneración, que a veces es un poco molesto en algunos sistemas y en otros se hace en servicio, o sea, nosotros en taller con escáner, ya que genera bastantes problemas un filtro de partículas tapado, y que no se le haya hecho la regeneración correspondiente. Entonces, todo eso lo vamos a ir desarrollando. Arrancamos desde lo más viejito y vamos a ir a los sistemas más nuevos. Bueno, basándonos en este apunte, bueno, primero habla sobre los tipos de inyección diésel, inyección mecánica, lineales y rotativas. Lineales se sigue usando un tiempo hasta para más que nada la línea pesada y bombas rotativas para vehículos livianos. Después vino inyector bomba y unidades bombeantes. Inyector bomba en vehículos livianos se aplicó, qué sé yo, en Bora, en algunos Audi, muy pocos vehículos livianos, sí, más que nada para los pesados. Y la inyección electrónica Common Rail, que va a ser lo principal que nosotros vamos a ver. Inyector bomba está incorporado porque hay algunos sistemas todavía en la actualidad. Entonces vayamos viendo. Por ejemplo, estas son bombas lineales de autos viejos, las primeras tres, que es totalmente mecánica. No tiene nada, los dos primeros, perdón. No tienen nada con electrónica. Por supuesto que hay sistemas en camiones o en vehículos industriales o agrícolas que ya se les fue agregando un control electrónico. Ese tipo de bombas no las vamos a ver. Vamos a apuntar más que nada, ya les digo, al tema Common Rail. Después vinieron las bombas BE, eso es de Bosch. Esto principalmente es un apunte basado en Bosch, pero vemos los otros sistemas, Delphi, Denso, que son, digamos, lo que hay en la actualidad. Delphi se usa actualmente mucho en Renault, también se usa en Peugeot. Denso lo vamos a encontrar principalmente en Toyota. Y Bosch, casi todas las marcas que tienen vehículos diésel tienen esos sistemas, donde vamos a ver que hay muchas generaciones, muchos modelos, EDC15C2, EDC15C7, EDC15C9, EDC16C3, C34, que tienen pequeñas variantes, pero lo que tiene el Common Rail es que tiene una base y después van teniendo pequeñas diferencias, que eso es lo que vamos a ir desarrollando, conocer bien el sistema
para entenderlo bien, cómo funciona y poder hacer las reparaciones correspondientes. La bomba rotativa BE también era mecánica, la que está mostrando ahí en particular. A ver, yo lo que voy a hacer, no me va a dejar agrandarlo para mostrarlo aquí, así que vamos a compartir otro documento. Ustedes ahí ya lo pueden descargar igual. Yo lo voy a abrir en mi PC, ya que acá lo puedo ampliar de mejor manera, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Esta bomba, por ejemplo, sigue siendo mecánica. Es una bomba rotativa donde hay una palanca de carga. La palanca acelerador se la llama palanca de carga y ese pulmón que tengo arriba es para cuando el vehículo era turbo. Ya que digamos que lo que es la dosificación de gasoil va a tener que ver con la palanca de carga y todo un mecanismo interno que tiene estas bombas. Pero cuando el auto es turbo, necesito más caudal, porque tengo más aire de entrada, y por lo tanto eso se hace trabajando con la misma presión de turbo, ¿sí? Que va a llegar a ese pulmón y eso va a mover un mecanismo que le va a dar más gasoil de acuerdo a la presión de turbo. Por eso tiene ese pulmón. No todos tienen ese pulmón. Y en este caso la rotativa, los 4 caños que tiene en la parte trasera van directamente, individualmente a cada uno de los inyectores. Y la distribución de combustible es mecánica. Hay un elemento bombeante que va rotando y va habilitando la salida de caudal de inyección en cada uno de los cilindros por el orden de combustión, ¿no? De los cilindros. Bueno, eso es mecánico. Nosotros mecánicos no vamos a ver, pero sí ya empezamos a ver la parte electrónica, ¿no? A ese elemento que está arriba de la bomba, incluso acá en esta bomba lineal, que yo le digo que es un pulmón, que trabaja con la misma presión de admisión. Por supuesto que lo electrónico actual no hay nada de ese estilo, es simplemente para ir conociendo los sistemas. Se lo llamaba TPS, que nada que ver con el TPS, con esa sigla que encontramos en los sistemas nafteros, que era el sensor de posición de mariposa. Los diésel no tienen mariposa aceleración, pero vamos a ver que algunos sistemas tienen una mariposa, que más que nada es para controlar los óxidos de nitrógeno. Este otro gas contaminante, el óxido de nitrógeno, es un gas que cuanto mejor es la combustión del diésel, más se generan. Y es uno de los gases que genera el efecto invernadero. Entonces, es necesario controlarlo. Recuerden que todo esto nació por el tema de bajar los contaminantes. ¿Cómo es que trabaja esa mariposa? Bueno, en realidad hay un sistema que se llama EGR, que recircula los gases de escape de la emisión. El tema es que los gases, los óxidos de nitrógeno, se generan, ya lo vamos a ver más adelante, hoy es una presentación, se generan cuanto mejor es la combustión, cuanto más temperatura hay en el momento de combustión. Entonces se busca bajar un poquito esa temperatura, porque a partir del umbral de temperatura en la combustión se empieza a generar muchos óxidos de nitrógeno. Entonces tengo que lograr que se enfríe el momento de combustión para lograr que esos gases desaparezcan o se atenúen al máximo. Si yo inyecto más gasoil para enfriarlo, logro enfriarlo, logro bajar los óxidos de nitrógeno, pero se me dispara el gasoil crudo, ¿sí? Hidrocarburo. Por lo tanto, no serviría inyectar más gasoil para enfriar el momento de combustión. Inyectar aire menos, porque en realidad empobrezco más la mezcla y va a tomar, en ciertas circunstancias, un poco más de temperatura en el momento de combustión. Agua en un gasolero no se puede inyectar por la alta compresión, por la alta relación de compresión, porque ya es detonante. ¿Sí? Apenas se puede hacer la inyección de agua de muy poca cantidad en un naftero, en un gasolero es imposible. Y lo único que puedo hacer para bajar la temperatura en el momento de combustión es inyectar gas de escape. Entonces tiene desde el caño de escape un tubo que vuelve a hacer la admisión, controlado por una válvula que a veces es neumática, y a su vez esa válvula neumática, después vamos a ver todo el esquema,
es manejada por una electroválvula que maneja la ECU de inyección, ¿sí? La computadora del sistema diésel. Entonces, ¿qué va a pasar con el gasolero, con los diésel? Bueno, hay toda una gama de desarrollo que se le fue agregando tecnología electrónica. Los primeros sistemas eran sistemas que tenían solamente un control para el avance al comienzo de inyección. O sea, la dosificación de gasoil, el manejo del caudal de gasoil, seguía siendo por un sistema mecánico, ¿sí? Y, sin embargo, yo podía controlar de una mejor manera el momento de producir la inyección en forma electrónica, a través de una electroválvula. Eso se aplicó en bombas Lucas, se aplicó en bombas Bosch principalmente. Ahí ya estamos hablando por ahí de otro sistema un poquito más nuevo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá directamente ya salta de lo mecánico, que son las 3 primeras líneas, al control totalmente electrónico. El control con control electrónico, las bombas BE con EDC, en vez de tener una palanca de carga, una palanca mecánica, de arriba tiene todo un solenoide, que sería esta parte de acá, ¿sí? Ese solenoide mueve a un eje que gira, que tiene una excéntrica, y trabaja sobre un elemento que es el que determina el caudal que se va a inyectar, que en la bomba mecánica rotativa BE también estaba. Pero ahora es comandado por una electroválvula, en realidad es un solenoide, la cual la computadora le da un tren de pulsos y de acuerdo a la forma de ese tren de pulsos, logro mover, rotar a este eje y desplazar un elemento que se llama corredera. De esa forma, yo puedo controlar el caudal de dosificación, que el caudal de dosificación significa la aceleración del motor diésel. ¿Sí? En el naftero controlamos por mariposa el ingreso de aire y después, en el caso de inyección, electrónicamente la dosificación de combustible, y con eso logro la aceleración. En el diésel, no. La mariposa está simplemente para dar una cierta limitación al caudal de aire en ciertas condiciones para lograr que no se me disparen los óxidos de nitrógeno. Después lo vamos a ver con más detalle. Bueno, esta bomba, las BE, que estos vinieron acá en la Argentina, se vieron mucho en Passat viejos, Megane, DTI, ¿sí? Scenic, Suzuki Vitara, hubo varios que vinieron con este tipo de bomba, donde el control del caudal de dosificación ya es electrónico. Había otras bombas que encontrabas en una Renault Traffic, encontrabas también en un Peugeot 206, un sistema de CN2, encontrabas en una Renault Kangoo, en un Clio, con un Lucas DPCN se llamaba, donde solamente había una unidad de control que no manejaba la dosificación de gasoil, sino que lo que manejaba era el avance, el comienzo de inyección, el tiempo de pre-post-calentamiento, la aceleración en el caso de poner el aire acondicionado en la fase en frío. Y después sí ya arrancaron a poner un manejo electrónico a lo que sería la dosificación de gasoil, como es esta bomba BE. La bomba que está al lado cambia en la constitución interna. En la parte de abajo ambas bombas tendrían lo que es la válvula de avance, ¿sí? Que esto ya en Common Rail esto ya no va a existir, ni siquiera este tipo de bomba. Estas bombas, todas estas, las 3 anteriores y estas 2, tienen puesta a punto. Una bomba Common Rail no necesitaría, salvo que tenga sensor de fase apuntando una rueda dentada en la polea de la bomba, la polea o en el engranaje de la bomba, mejor dicho. Por lo tanto, no llevan puesta a punto en un Common Rail, ya lo vamos a ver. Pero en esta sí, ya que la distribución del gasoil es mecánica. O sea, lo que hace la computadora, el sistema electrónico, es mover a la corredera a través de un motorcito, de un solenoide, para lograr la cantidad de gasoil necesaria para cada condición de funcionamiento. Pero la distribución era por la rotación misma del eje de la bomba. Por lo tanto, eso lleva puesta a punto, ¿sí? En el Common Rail vamos a ver que no, salvo como en los sistemas de los motores 1.5 DCI de Renault,
que el sensor está en el engranaje, o las Toyota Hilux, donde también el sensor está en el engranaje, el resto, los sistemas Bosch no tienen ningún tipo de puesta a punto con respecto a la bomba, porque la bomba lo único que hace es generar alta presión. Genera mucha presión, pero muy bajo caudal. Bueno, la bomba BP-44 es una bomba que se aplicó también en una serie de vehículos. Uno de los primeros vehículos que vino acá a la Argentina fue el Astra, el Vectra. Podías encontrarlo también en algún Audi, podías encontrarlo también en Suzuki Vitara. Y esa bomba lo que tiene arriba es un módulo electrónico. Mira, justo me mandaron algo muy parecido no para reparar, sino para emparejar con el tema por el tema del inmovilizador. Esto es de un Focus. La bomba se llama BP30. Esperen que conmutamos la cámara. A ver, a ver. A ver. Lo que estamos hablando de las bombas BP30, BP44, es esto. Si querés, Matías, hace un clic sobre el botoncito del micrófono. Así queda la pantalla completa de lo que estoy mostrando. Porque al tener habilitado el micrófono, aunque no lo estés usando, gracias, pasa eso. Bueno, ¿qué es esto? A ver, esto hay que tratarlo con mucho cuidado. Esto es un diésel electrónico, también vino Mondeo. Mondeo trajo varias cosas, pero principalmente en Focus. Esta es la eco de inyección. Eco de inyección. Y este es el módulo que va sobre la bomba. Tiene esta ficha. Tiene dos cables que irían hacia la electroválvula de avance que está en la parte baja de la bomba. Y otros dos cables que irían a donde va a la parte de la electroválvula de dosificación de gasoil, que está en el medio de los 4 caños de salida hacia los inyectores, ¿no? Y esto es un sensor de posición del eje de la bomba. Un efecto Hall que está metido esto sobre la bomba mecánica, ¿sí? Pero se comandan tanto la dosificación de gasoil como el avance en forma electrónica, y esto trabaja con un protocolo CAN. O sea, la comunicación entre lo que es la computadora y la bomba, el módulo electrónico, es por un lenguaje digital, ¿sí? De alta velocidad. O sea, transmisión de datos a 2 niveles de tensión a una velocidad relativamente alta. En este caso no tiene mucho que ver con lo que vamos a ver nosotros en el curso, pero bueno, es para ir viendo qué sistemas hay. Por ejemplo, si vos en un Focus cambias la bomba o cambias la EQ, si cambias la EQ vas a tener que programar de vuelta llaves. Esta es la antena, lo que está en el tambor de arranque. Y vas a tener que hacer un procedimiento de emparejamiento entre la EQ de motor y el PCU. PCU es este módulo, ¿sí? Que es la unidad de control de la bomba. En el caso de Chevrolet, trae el sistema BP44, pero no lleva emparejamiento. Acá no es un problema, el auto no arranca, pero es porque no reconoce la EQ a la central de la bomba de alta presión. Entonces, con escáner se entran funciones especiales. En la parte de inmovilizador, el inmovilizador en Ford se llama PATS, Passive Anti-Theft System, y en una función especial te dice emparejar PCM, PCU. Y va a tener dos posibles procedimientos. O te hace esperar el escáner unos 10-15 minutos para que se empareje, te va a avisar, empieza una cuenta regresiva y te va a decir que listo, que ya está hecho el proceso, que está todo ok, o si hay algún problema te va a dar un error. Puede pasar que cuando quieras hacer el procedimiento, el escáner te da un código que se llama encode o code, en realidad, el sistema,
que con ese código en concesionaria se llama fábrica y fábrica les tira un código para poder hacer el emparejamiento. Eso hay que hacerlo todo en el momento. Como nosotros no tenemos acceso a ese tipo de procedimiento, al no ser servicio oficial de Ford, hay métodos alternativos, hay varios programas, varios aparatos que cuando el escáner te da un código, que ese se lo tendrías que mandar a Ford, Ford te manda un código para que puedas terminar el procedimiento si fueras concesionario. En este caso, el código que te da el escáner se lo pones a un programa y el programa te devuelve el código que te permite terminar el procedimiento de emparejamiento. Tanto para emparejar la EQ de motor con un módulo electrónico de la bomba, como para hacer programación de llaves también. No tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora, pero vean la tecnología que ya tenía un auto de los años 90. Este debe ser de ahí, del 98, 99, 2000, más o menos. Así que bueno, cuando ahí dice bomba BP44, es cuando tienen estos módulos con electrónica, ¿sí? Donde vos fíjate que no hay acá un solenoide ni nada, porque el solenoide estaría conectado, esto hay que tener muy cuidado con este flex. Vamos a ponerlo al revés, porque si no vamos a hacer lío. Estaría conectado los cables que están acá, que acá los marcó, para después cuando yo haga todo el emparejamiento en banco, se pueda volver a adaptar. Bueno, perfecto. Continuemos con lo nuestro. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, supongo que sí, que me están escuchando. Así que la bomba BP44, el módulo que veo acá arriba, es eso que le acabo de mostrar. Ya tenía una cierta tecnología electrónica, tenía una unidad de control, esta tiene 104 pines, la computadora por supuesto que no usa los 104, pero bueno, ya teníamos digamos, ese nivel de electrónica en los sistemas. Bueno, a ver. Acá tenemos los inyectores, también es un poco mostrar desde la inyección mecánica hacia la electrónica qué es lo que íbamos a encontrar. El inyector mecánico que más muestra ahí es de sistemas convencional, ¿sí? De inyección diésel convencional, el que dice con una sola etapa. Este inyector instrumentado lo ibas a encontrar en los EDC, principalmente de Volkswagen, principalmente de Renault, en los cuales veías que uno solo de los 4 inyectores tenía un cable, como si fuera electrónico. En realidad no es un inyector electrónico, sigue abriendo por la presión del gasoil, ¿sí? Lo único que tiene es un sensor, que lo usan las computadoras EDC15B, ¿sí? EDC es Electronic Diesel Control en Bosch. 15 es la generación, estamos en la generación 17, si hablamos de vehículos más nuevos, ¿sí? Una Amarok, una Toro. Pero en estos sistemas EDC15B, la B corta es que eran bombas rotativas B. Cuando son EDC15C o EDC16C o EDC17C, son Common Rail, la C de Common Rail. Y si son EDC16P, por ejemplo, es que es inyector bomba, P de pump. Pump en inglés es bomba. Y bueno, los inyectores tuvieron una evolución. Primero tenían solo un resorte. Lo que está marcado en amarillo acá es por donde entra el gasoil, ¿sí? O sea, directamente la bomba que distribuye por rotación el caudal de combustible a cada inyector. La fuerza, la presión con que entra al inyector hace empujar a la aguja hacia arriba contra ese resorte. De esa manera se producía la inyección en los inyectores mecánicos. Luego se hizo un inyector de 2 etapas para hacer, ¿saben por qué? Principalmente el inyector con 2 resortes, uno con una fuerza y otra con otra. Porque lográbamos hacer una inyección más suave. Y eso baja un contaminante que a veces no se tiene en cuenta, que es el tema del ruido, del golpeteo del diésel, del golpe diésel. Porque vos tenés que hacer que cuando casi el pistón esté en el punto muerto superior,
explote por un cambio de presión brusca la mezcla y genere ese golpe metálico. Si yo puedo inyectar en forma más progresiva, digamos que la combustión va a ser un poco más progresiva, va a ser potente igual y va a lograr una contaminación sonora menor. El inyector instrumentado lo que tenía era un sensor, un pequeño bobinadito, que cuando el inyector abría por la presión de gasoil, al moverse el eje sobre este bobinadito se generaba un pico eléctrico en ese bobinado, ¿sí? Una señal inductiva de un solo pulso, que le estaba diciendo a la computadora cuando se produjo la inyección real, para saber si la inyección que la computadora quiere que tenga, por mapas, por lo que sería las programaciones que se hacen en laboratorio de ensayo de motores, donde se obtiene el mejor rendimiento y los niveles de contaminación más bajos. Bueno, para esa condición, cuando se repita en el funcionamiento del vehículo, a cierta temperatura, cierta posición del pedal, cierto caudal de aire, cierta temperatura de motor, bueno, en esas condiciones debería haber un avance de tal valor. Un avance al comienzo de inyección de tal valor. Y este sensor le estaría diciendo el valor real para que la computadora pueda comparar, saber el valor real y saber si le falta avance o le sobra. Entonces, trabajar sobre una electroválvula que trabaja sobre un circuito de presión que mueve a un disco de levas que lo que va a hacer es lograr que la inyección suceda antes o después. Entonces, no es que acá llega una señal eléctrica al inyector, sino que el inyector, al moverse por el eje, el núcleo del inyector, al moverse por la presión del gasoil, genera su propia señal y lo toma como si fuera una especie de señal de sensor de fase. Nada más que lo que no está detectando no es la fase del motor, sino es el momento de inyección. Y a este inyector se lo llamó inyector instrumentado, ¿sí? O sensor de carrera de aguja. Porque puede ser que el día de mañana escaneen un auto de estos, un Megane DTI, por ejemplo, que lo trajo, un Passat, y por ahí sale un código de falla de inyector instrumentado o sensor de carrera de aguja. Y se refiere a esto. Y esto se debería medir con un osciloscopio. O sea, si ustedes me preguntan cuál es la mejor manera de probar un sistema electrónico diésel, o naftaleno también, ¿no? Es la combinación del uso del escáner con la interpretación correcta de los códigos de falla, con el análisis justo de lo que sería el flujo de datos y la comprobación de señales con un osciloscopio. Esas tres combinaciones son las que nos pueden determinar correctamente qué es lo que está fallando en un motor, ¿sí? En un sistema de estos. Tanto para sistemas semielectrónicos, que solamente manejen avance al comienzo de inyección, totalmente electrónicos, los sistemas CDC con bomba rotativa, los sistemas inyector bomba y los sistemas common rail. En esos casos, la combinación del escáner, la interpretación correcta, hoy en día el escáner te tira un código y te dice por ahí inyector instrumentado. Pero yo tengo que comprobar la señal igual, porque tengo que ver si realmente es el inyector, si es un problema de instalación o un problema de la misma computadora de inyección, o que el inyector está trabado. Ahí está, puede pasar eso. Bueno, continuemos. El inyector bomba. Bueno, principalmente en vehículos Volkswagen vino, si hablamos de vehículos livianos. Es, por supuesto, también inyección directa. Todo esto que acabamos de ver prácticamente es inyección directa. En muchos casos, si bien los autos traen bujías de precalentamiento, porque el gasolero tiene eso, ¿no? Cuando el gasoil está frío, la combustión es difícil. Cuando la cámara de combustión está fría también. Y por lo tanto se usan las bujías precalentadoras. Que en realidad la mayoría de estos sistemas, por la relación de compresión que tienen, a una temperatura de 10 grados centígrados ya no precalienta. O sea, ojo, que muchas veces parece que el problema de que le cueste arrancar en frío
es por un tema de que no precalienta, porque si le das precalentamiento vos, dándole alimentación a las bujías durante un lapso de tiempo corto, y el motor arranca perfecto, generalmente no se debe a que la computadora no está manejando bien al tiempo de precalentamiento, sino que el auto está bajo de compresión. Es tan justo, digamos, el permiso que la computadora, a ver cómo podría decirlo más fácil, que es justo donde la computadora se programó para que no precaliente hasta que no esté por debajo de los 10 grados. El tema es que si se cae un poco la relación de compresión, muy poco, ya, por más que esté por debajo de los 10 grados, por arriba de los 10 grados, por ahí el tiempo de precalentamiento que le da no alcanza, y si le das un poquito más de tiempo de precalentamiento, ya sí alcanza, y con eso, por más que esté baja la compresión, está compensada, porque es más fácil la combustión con más temperatura. Pero es muy normal encontrar que recién precalientan en los 10 grados centígrados. La mayoría de los sistemas, no solamente esto de inyector bomba, los Common Rail pasa lo mismo, y los sistemas con bomba rotativa B es lo mismo. Ya vamos a ver que el sistema de pre- y postcalentamiento es que el motor se puso en marcha y las bujías siguen incandescentes para mejorar la combustión en frío. Eso sí, si aceleras un poquito ya se corta el precalentamiento. El postcalentamiento, perdón. Y el inyector bomba, lo que tiene en el costado, ¿sí? Es una válvula, ya que acá, digamos que el bombeo del inyector, la carrera de bombeo, es siempre la misma, porque está dado a través del árbol de levas con un conjunto de balancines, como muestra ahí. Lo que voy a hacer es controlar con ese solenoide que estaría en el costado, que puede ser un solenoide o puede ser piezoeléctrico. Lo mismo va a pasar con los Common Rail, va a haber dos tipos de inyectores. Los inyectores van a seguir abriendo por presión, pero se controla digamos, el acceso al retorno, a aliviar la presión en un cierto momento. Entonces, más que nada, el pulso que se da ahí es para poder controlar el caudal de gasoil y lo que sobre mandarlo al retorno. Esos solenoides tienen un conector de 2 terminales y son manejados por la EQ del motor, por supuesto. Y los 2 terminales, sea un inyector bomba, sea un inyector Common Rail, sea del tipo inductivo, un bobinadito, o sea piezoeléctrico, que en realidad es un cristal, que ya también lo vamos a ver. De cualquiera de esas formas, la inyección sigue, la apertura del inyector seguiría haciendo por presión, pero controlada electrónicamente la salida hacia un retorno, que ya lo vamos a ver también. Es largo el tema, por eso lo damos en 16 clases. Cuando abrimos una EQ de un Common Rail, por ejemplo, esperen que se me pegaron las EQs. Yo acá tengo 2 posibles, una de Bosch, ¿sí? Donde la intención no es mostrar mucho la electrónica interna, después lo podemos analizar, pero veo que hay unos capacitores grandes, en este caso, esto es Bosch DC15C2, de un, qué sé yo, Peugeot 307. Acá veo otro modelo de una computadora que es una Siemens, también puede ser de Peugeot, puede ser de Ford, ¿sí? Una EcoSport, un Fiesta, una Ranger con SID 901, donde veo todo un conjunto grande dentro de la EQ, que tiene unos bobinados toroidales, un conjunto de capacitores en etapas, porque hay un tema que es diferente a lo que sería un sistema naftero. El sistema naftero no necesita el momento justo donde producir la inyección. Por lo tanto, inyectar 20 grados antes de la apertura de la válvula de emisión, 50 grados antes, 200 grados antes, no importa, porque la neblina de nafta va a estar flotando sobre la válvula de emisión hasta que abra, y cuando abre va a ser aspirado por el motor, ¿sí? Ingresando en la cámara de combustión.
Fíjate que un autocarburador admitía el combustible cuando abría la válvula y tenías una neblina de aire nafta en el múltiple de admisión. Por lo tanto, en el naftero no hay un problema de cuándo inyectar y con qué precisión y con qué velocidad. En el diésel, lo que tiene, si uno trata de ver los orificios de salida de un inyector bomba o de un inyector common rail, son casi invisibles a la vista. O sea, los llegas a ver, pero son muy pequeños. No pasa un pelo por cada orificio. Hay inyectores que tienen 5 agujeros, otros que tienen 7, pero no pasa un cabello. Entonces, quiere decir que la dosificación es muy fina y tiene que ser en el momento justo, ¿sí? Y con la velocidad justa de apertura de inyector. Y si yo intento manejar un solenoide con 12 voltios es poca potencia. Si le doy 80 voltios, 120 voltios, con un pico de tensión tan grande, digamos, el colapso magnético a un bobinado, si fuera el tipo inductivo, es más rápido y la reacción del inyector para lograr lo que sería la inyección en el momento justo, sería dado por esa elevación de tensión. Y estos serían elevadores de tensión, ¿sí? Para eso están dentro de las ECUs, con diseños diferentes. O sea, algunos necesitan más, otros necesitan menos, y desde una Bosch a una Siemens o una Continental, vamos a ver algunas diferencias. Pero se manejan con alta corriente, perdón, alto voltaje. El bobinadito en el inyector está en el retorno, la aguja de cierre, que ya ahora vamos a ver cómo sería un inyector por dentro. Pero primero vamos a ver los sistemas common rail, qué sistemas encontramos en cada una de las marcas. Acá estaría faltando, no, estaría bien. Iba a decir Lucas, pero Lucas trabaja en combinación con Delphi. Bueno, Bosch tiene un desarrollo de varias bombas. Esto es con respecto a la bomba rotativa de alta presión, que la llaman CP, CP1, CP1H, CP3, CP2, CP4. Delphi usa bombas de PF1, de PF2. Las bombas de denso las llaman HP2, HP3, HP0, HP4. Y las bombas Siemens las llaman DCP, ¿sí? Que vamos a ver que hay diferencias en cada una de estas bombas, ¿sí? Pero que ya tienen bastantes cosas en común. Vamos a ver, digamos, cómo son las bombas en cada caso. Vamos a aprender a reparar bombas de alta presión. No es tan complicado, sí hay que tener mucha delicadeza y sobre todo, ¿saben con qué? Cuando trabajen con sistemas como el RAID, con la limpieza. Si entra una pequeña partícula de polvo dentro del sistema, unas partículas muy pocas porque aflojé un caño de un inyector nada más para purgar, en realidad no llevaría un purgado esto, o desarmé porque tenía que hacer la tapa de cilindro y la volví a armar y tengo que poner de vuelta los caños. La limpieza es fundamental, no puede caer ninguna partícula dentro del caño porque va a parar adentro del inyector y se va a remachar en los orificios, ¿sí? Por la aguja. Y eso va a provocar, si un inyector tiene 5 agujeros y uno solo se tapó, ya se descompensa todo. Porque lo que tienen los sistemas como el RAID es que tienen muy alta presión, pero muy bajo caudal. Y una pequeña partícula ensuciando un inyector lo puede incluso a veces dejar inservible. ¿Está? Entonces, regla número 1, limpieza total. Si voy a sacar un caño del inyector, si voy a desconectar el caño de la bomba, si voy a sacar la bomba de alta presión, todo lo que tenga que ver con el circuito hidráulico, con el circuito de combustible, tiene que estar súper limpio. ¿Sí? Si voy a trabajar con un common rail, conviene mandar a lavar el motor o lavarlo nosotros o pletearlo y tratar de dejar la menos cantidad de partículas posible. Vos sabés que, por ejemplo, los manuales de servicio de Renault te habla de un kit de reparación para sistema diésel. Y uno cuando dice kit de reparación dice, debe ser el conjunto de juntas, de O-rings, ¿sí? Cuando uno hace el desarmado de una bomba de alta presión.
No, el kit de reparación es un conjunto de tapones de plástico y de goma, que es que a medida que vas desconectando un caño, pones un tapón del lado del caño y un tapón del lado del raccord, para que no entre partículas. Donde en talleres donde se hace el servicio diésel, se busca polución cero, que no haya partículas en el aire dando vueltas, porque es muy importante el hecho de la limpieza. Los talleres, muchos de estos laboratorios de reparación y ensayo de bombas de alta presión y de prueba de inyectores, se hacen en laboratorios donde tienen extractores y no puede haber partículas. Por supuesto que no vamos a exigir eso en un taller independiente, un taller particular que hace multimarca, tiene que trabajar con otros servicios, pero tratemos de darle siempre la mayor limpieza a nuestro sector de trabajo. Tratar de lograr que no entre ningún tipo de partículas dentro de cualquier parte del sistema. Incluso hasta cuando se cambia un filtro. ¿Está? Si lleva un portafiltro, el portafiltro se saca el filtro viejo y antes de poner el filtro nuevo se limpia bien el portafiltro. Se tiene que usar trapos que no desprendan pelusa, porque también eso va a ir a parar al inyector, ¿sí? Y eso descompensa todo. Si bien en el caso de los common rail, como pasaba también en los sistemas electrónicos de manejo de dosificación de gasoil, la BP44, BP30, bombas B, la computadora tiene una manera de compensar los caudales individuales en bajos regímenes, ¿sí? Si yo tengo un motor, supongamos que tenemos 3 inyectores bien y uno que está dando un 80% de caudal. En ese cilindro va a haber una deficiencia de combustión, ¿sí? Una potencia menor generada, que la computadora en forma directa no tiene cómo medir la potencia de cada combustión. Sí tiene la posibilidad de leer el sensor de RPM. El sensor de RPM, a ver si podemos hacerlo así. Un segundo. Aquí agarramos un papel, como si fuera un pizarrón. Vos tenés que los sensores de RPM hay dos tipos. Un punto fundamental. Lo explico ahora para adelantarlo un poquito, pero después lo vamos a desarrollar bien, ¿no? El sensor RPM normalmente lo vas a encontrar en la polea del cigüeñal o en el volante del motor, una rueda dentada o tallado unos orificios. Sabemos que falta 1 o 2 dientes y después no es la corona de arranque, ¿no? Y vos ahí tenés enfrentado al sensor, que puede ser inductivo, que es un bobinado, o puede ser del tipo Hall, que es una cápsula semiconductora. Y cuando vos, el principio de funcionamiento de un sensor inductivo, como pasa en el naftero, es que el sensor tiene un imán, ¿sí? Y ese imán genera líneas de fuerza que son invisibles para nosotros, menos que pongamos limadura de hierro. Y ese campo magnético, esas líneas de fuerza, son cortadas en el caso de la rotación del motor, ¿sí? Por cada paso de diente. Entonces, ¿esto qué va a generar? Esto va a generar que cada vez que se corta el campo magnético y se habilita, se genera un pico de tensión. Entonces, cada diente va a generar un pulso eléctrico. Esto que estamos viendo sería voltaje en el eje vertical en función del tiempo, ¿sí? Cuando digo que se genera corriente, se genera un pico de voltaje, ¿está? Entonces voy teniendo este tipo de señal. Cuando falta el diente, por ahí hace esto y después sigue hasta el próximo pulso. El tema es que vos tenés que un motor de 4 cilindros, supongamos que el orden de las combustiones es 1, 3, 4, 2, podríamos decirle que es el orden de encendido sin bujía, ¿no? Y vos tenés que, la referencia esta corresponde al pistón 1 y 4 en el cilindro en el punto muerto superior.
cilindros 1 y 4 en el punto muerto superior, pero uno solo está en compresión, el otro está en fin de escape, ¿correcto? Entonces, cada 2 vueltas de cigüeñal hay una vuelta del árbol de levas y todos los common rail tienen un sensor de árbol de levas, un sensor de fase, porque voy a tener esto, ¿sí? Supongamos que tenemos una rueda dentada de 60 dientes, la falta de un diente y después sigue, ¿sí? 60 dientes y después la falta de un diente y sigue. Y recién, con dos de estas señales, o sea, una más, una tercera, 3 referencias, yo tendría que de acá a acá sería una vuelta completa del árbol de levas, 2 vueltas de cigüeñal, una del árbol de levas. Y solamente en esas 2 vueltas va a haber una señal de fase. La computadora puede saber que esta referencia de punto muerto superior, que no está en el punto muerto superior, sino que está unos grados antes, corresponde a el cilindro número 1 porque corresponde con el disparo del sensor de fase, mientras esta no tiene señal de sensor de fase, y si esta era la 1, esta, en el medio estaría la 3, acá estaría la 4, que son los 2 pistones que suben a la vez, este estaría en compresión, este en fin de escape, y por acá estaría el 2, ¿sí? Entonces la computadora puede reconocer la fase del motor. ¿En qué momento? Pero aparte, hay algo más interesante, que es que puede reconocer la eficiencia de la combustión en cada cilindro por lo siguiente. Un sensor inductivo tiene una particularidad. Si estos sensores que son bobinados, que tienen solamente 2 cables, o puede tener un tercero que es un mallado, es que cuando se produce la explosión, el pistón tiende a descender con más aceleración, mientras que cuando está comprimiendo en otro cilindro se tiende a frenar. Por lo tanto, si yo pudiera amplificar lo suficiente, yo vería que hay una combustión, tengo una señal alta, ¿sí? Y a medida que vamos esperando a la próxima combustión del próximo cilindro, se va a ir frenando y luego tengo la otra combustión. No se llega a ver así digamos, en este cono, sino que lo ves más que nada casi parejo, porque está la inercia del volante del motor, que trata de hacer que el motor no se enfrene, pues si no sería por impulso, ¿no? O sea, una combustión, otra combustión, otra combustión. La realidad es por impulsos, pero al tener el volante con un peso, logro compensar esos impulsos, pero igualmente la EQ, con su lógica digital y con su precisión, puede detectar qué es lo que pasa en cada combustión. Entonces, gracias al sensor de fase, sabe que este fue el disparo del cilindro número 1, tiene una altura de señal que a medida que va bajando la velocidad de rotación, se va haciendo cada vez más chica. Se separan los pulsos, cada vez van a estar más separados, y aparte se va atenuando lo que se llama la amplitud, que sería el voltaje. Fíjate que esto solamente lo puedo llegar a visualizar bien con un medidor de voltaje en función del tiempo, un graficador, que terminaría haciendo un osciloscopio. Entonces, el próximo cilindro va a ser la explosión del cilindro número 3 y vuelve a ver qué es lo que sucedió. Si este tiene la misma altura que quiere decir que tienen la misma capacidad de explosión. Pero si al tercero, ¿sí? Que sería 1, 3, el cuarto cilindro, detecta que la amplitud fue menor, sabe que acá tiene menos fuerza de explosión que el resto. Tiene menos potencia ese cilindro. Entonces la computadora empieza a jugar, es el programa, ¿sí? De la EQ, empieza a jugar con el caudal, empieza a darle más caudal a ese cilindro y más avance el comienzo de inyección para lograr a ver si en el próximo ciclo logré que tengan la misma potencia. Esto es para lograr un ralentí estable. Hay diésel, sistemas diésel como rail o no, que prácticamente en una condición de ralentí no te das cuenta que es un gasolero. Están tan bien diseñados, están bien compensados los cilindros, que no llegas a darte cuenta que es un diésel. O sea, por supuesto que escuchás el ruido del diésel, pero atenuado a comparación de un diésel convencional 50 veces. Y la estabilidad, la vibración, correcto, en el habitáculo ya un diésel de los nuevos no se nota. Antes sí se notaba, le dabas arranque a un diésel y te das cuenta que estabas en un diésel. Hoy se nota muchísimo menos.
Entonces puede compensar la computadora por determinar, después lo vamos a ver cómo lo hace también en un sensor Hall, que el sensor Hall es onda cuadrada y siempre tiene la misma altura. Lo que sí que si se va frenando va cada vez a tener señales más separadas, y lo que analiza la computadora es justamente eso, los tiempos entre un pulso, que sería el pulso corresponde al paso del diente por el sensor Hall. Ya lo vamos a ver. Entonces también lo puede determinar. De otra manera, acá lo hace más por amplitud y acá lo hace más por tiempo. Una computadora puede venir un sistema con sistema de sensor de RPM inductivo, que es un sensor principal. Sin ese sensor el motor no va a arrancar, ¿sí? Que puede ser inductivo o puede ser Hall, uno de los dos. Entonces, quiere decir que hay programas dentro de la ECU que son subprogramas, por ejemplo, para estabilizar el ralentí y condiciones bajas de RPM. Por ahí, a partir de las 1800 vueltas, ya no se trabaja con esto. Vos fíjate que a veces incluso nos pasan los moteros nasteros, es decir, a gasolina, en los cuales, si vos tenés un defecto de falla de combustión en un cilindro, en ralentí vos lo notás, pero cuando lo pasás a un cierto régimen, 2000, 3000 RPM, es como que se empareja. En realidad no se emparejó, se nota menos a altas revoluciones gracias a la masa del volante de motor. Pero a bajas RPM se nota mucho el galopeo de un motor. Entonces, estas compensaciones para lograr una estabilidad en el funcionamiento del motor, una menor vibración y una combustión más pareja, lo vamos a encontrar en los bajos regímenes. Ralentí hasta 1500, 2000 vueltas, generalmente es donde la computadora interviene en la corrección individual de los caudales y los avances al comienzo de inyección. Acordate que el avance al comienzo de inyección se modifica, porque si vos inyectas más gasoil, vas a necesitar más tiempo para que se combustione. Y si lo dejas en el mismo punto de avance, el mismo momento de comienzo de la explosión va a ser más tardía y el pistón ya subió y ya está bajando. El Comorral tiene algo importante también, a diferencia de un sistema nastero, es que no hay una sola inyección por cada ciclo, por cada cilindro. Puede haber hasta 4 o 5 inyecciones en etapas diferentes. Normalmente vas a encontrar 2 o 3 principalmente. O sea, se produce una inyección antes de llegar al punto muerto superior, mucho antes incluso, que es para lograr que cuando el pistón ya esté llegando al punto muerto superior, e incluso que lo pase, que ahí ya haya una mezcla de aire y gasoil, que todavía no es explosiva, pero ya está cargado con una cierta presión. Por lo tanto, cuando se haga la inyección principal, que es darle la cantidad de gasoil que hace falta para lograr una buena combustión, recién ahí explote la mezcla, y eso va a lograr también disminuir el ruido metálico, el golpeteo metálico del diésel. Vas a encontrar que en muchos escáneres, cuando vos analizás los datos, te dice que el avance al comienzo de inyección es menos 3 grados, es menos 1 grado, menos 1 grado y medio, como que inyectó después del punto muerto superior, eso no tendría rendimiento. Inyectó la inyección principal para que empiece a explotar en la óptima condición de funcionamiento y que el pistón no pegue el cabeceo. Esos son diferentes diseños que lo vamos a ir viendo después, pero también hay que tener en cuenta la interpretación de los parámetros. Muy importante en el diésel la puesta a punto de la distribución, y es muy importante, ¿sí? Que con esa buena puesta a punto de la distribución obtengamos el momento de combustión exacto. Y eso lo hace todo por electrónica la ECU, ¿sí? O sea, la ECU sabe cuándo va a producir la inyección, en qué momento, con qué avance, con referencia al punto muerto superior, gracias a los sensores que tiene y al mapeo, a cómo se probó ese motor en laboratorio y se fue viendo dónde se obtenía el mejor rendimiento y, como dije antes, el menor valor de contaminante.
No se hicieron los sistemas diésel electrónicos, al igual que la inyección electrónica gasolina, para lograr un mejor rendimiento. Se hicieron para bajar los contaminantes. Los gobiernos, al ver problemas ecológicos, ¿sí?, de cambios climatológicos también, obligan a las terminales automotrices a cumplir con normas. Las normas Euro, por ejemplo, en Europa, ¿sí?, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, y nuevas normas que hay ahora. Haga decirle, bueno, a partir de ahora hasta tal año, estos autos pueden tener un nivel de contaminación de tal valor, ¿sí? Creo que allá en Europa se utiliza mucho, de última, corregime, vos que sos de allá, que estás en Italia, de clasificar a los autos por el valor de contaminación, pero en gramos por kilómetro de CO, cosa que acá no se hace. Si acá ni se analiza muy poco, o sea, cuando tiene que pasar la BTV, que es la verificación técnica vehicular de acá de Argentina, se pone un opacímetro. Opacímetro es para medir justamente el hollín, que es justamente los diésel, que no todos lo tienen. El filtro de partículas debería evitar que haya una opacidad, pero también hay otro tipo de contaminantes, no solamente el hollín. La intención de un filtro de partículas es retener el hollín, pero cuando hay que regenerarlo, que se puede hacer por procedimiento de escáner o por procedimiento automático en el vehículo, lo que se hace es hacerle pasar un líquido especial que va a hacer de limpiar, enjuagar al filtro de partículas para que se desprenda todo ese hollín acumulado. Y va a salir por el escape. Lo que sí que el líquido, lo que hace es atrapar el hollín y que salga y que caiga al piso, no que se vaya polución a la atmósfera. Eso luego lo vamos a ver. Bueno, acá entonces estamos viendo en esta lámina simplemente letras y números que se refieren a los nombres normales que se llaman cada uno de los tipos de bombas y cada uno de los inyectores. Vos fíjate que, por ejemplo, en la marca Bosch, para inyectores hay inductivos y piezoeléctricos y los llaman de una cierta forma, ¿sí? La N de Kring, eso es como un Rail Injector, CRI. Y la N es para vehículos especiales, ¿sí? Para industriales, generalmente. Y solamente, en el caso de Bosch, vienen con los dos tipos, inductivos o piezoeléctricos. Para los Delphi, los inyectores son inductivos, para los Denso de Toyota son inductivos. Yo hablo de Toyota porque acá en Argentina principalmente Denso vino en Toyota, pero lo podemos encontrar en Mitsubishi y en otros vehículos, también una Mitsubishi Montero. Y después tenés los Siemens BDO, que son los inyectores, son todos piezoeléctricos. Lo llaman PCR, ¿no? Piezoelectric Common Rail Injector sería. Falta la I de inyector. Y Denso le puso X1, X2, G2 a los diferentes tipos de inyectores inductivos. Bien. ¿Preguntas? Hasta aquí. Bien. Ustedes paren, interrúmpanme, pongan el micrófono. La intención es que no sea solamente un monólogo, sino que participen para las consultas o si algo no se entiende, porque acá lo que tiene es que es un vaivén de ideas, de información, ¿no? José Luis, Sí. en diagnosis siempre veo en los valores del Silval, el ajuste que hace en cada inyector. Generalmente no sé cómo saber hasta cuándo es admisible o si es por un porcentaje o son por gramos por carrera. ¿Cómo hago para saber en diagnóstico cuando un inyector está defectuoso?
Claro, lo que vos ves, los parámetros de escáner, eso lo vamos a ver más adelante también, es la corrección de cuánto más o cuánto le sacó a cada inyector. O sea, toma uno de los 4 inyectores como inyector patrón y con respecto a ese inyector, que generalmente a veces lo toma el programa de funcionamiento de la EQ, ve cuál de los 4 tiene mayor rendimiento y ese le toma de patrón. Dice, este es el de mejor rendimiento. Entonces vos tenés que después, si ese es el 1, el próximo inyector por orden de inyecciones va a ser el 3, y el 3 por ahí tiene un 10% menos, y el 4 tiene un 70% menos. Entonces lo que va a hacer es mostrarte un valor que a veces hay diferentes unidades de medida y a veces está en porcentaje. Lo ideal es que estén los 4 parejos y lo ideal sería que tengan un 10% como mucho de diferencia. Cuando vos ves que 3 por ahí están dentro del valor tan parejos, ¿sí? Y el cuarto inyector está muy desparejo, agregando o sacando gasoil, y ahí es donde realmente hay que sacar los inyectores. En realidad se puede hacer una limpieza de inyectores puestos que muchas veces funciona, que es como se hacía también antiguamente en los sistemas con bomba rotativa. En vez de poner gasoil, se pone un líquido. Hay uno que es muy bueno, que es el de Liquimoli, que es de origen alemán. Ese líquido es excelente para lo que es limpieza de inyectores. Y se pone, acá hay un tema, ¿no? Muchos de estos sistemas tienen una bomba eléctrica en el tanque, no todos. Algunos tienen una bomba, por ejemplo, fíjate acá, la bomba CP1 de alta presión tiene 3 tapas acá, donde hay un pistoncito, y acá hay una excéntrica que va rotando en el eje, ¿sí? Es un cubo en realidad, y eso produce el bombeo. El bombeo que tiene un recorrido de muy pocos milímetros. El caudal que genera es muy bajo, pero para que esta bomba pueda funcionar tiene que haber una bomba de cebado, que es la bomba del tanque. En el caso de la CP1H, yo veo acá adosado un conjunto que es una bomba de paletas, ¿sí? Esto que está acá. Por lo tanto, esta no tendría bomba en el tanque. La bomba de cebado está en esta misma bomba y los vamos a notar porque muchos de estos sistemas tienen esa perita, ¿sí? Esa bomba de goma para hacer el cebado, ¿sí? Porque las bombas estas de alta presión no pueden succionar aire. Entonces no tienen bomba eléctrica en el tanque para cebar a la bomba de alta presión, pero tiene una bomba de paletas. Pero para que esa bomba de paletas pueda mandar gasoil, tiene que estar purgado. Entonces la purga no pasa por llegar a la purga de los inyectores, porque son autopurgantes, sino que le llega gasoil a la bomba de alta presión. Y lo que quería decir con respecto a esto es que, bueno, una manera de lograr que los inyectores se restauren, porque tengo diferentes niveles para trabajar acá, depende de a dónde quiera llegar. O sea, si vos me decís, ¿cuál es la manera técnica de lograr una compensación o un equilibrio de caudales en los 4 inyectores, que tengan los 4 el mismo caudal? Y voy a tener que tener un banco de prueba de inyectores, donde en lo posible probar los 4 a la vez, y son bancos caros, de muy alto valor, donde yo puedo regular a qué presión abre el inyector, qué caudal tirar, calibrando con suplementos dentro del inyector, como se hacía en los sistemas antiguos. Pero ya te digo, es un trabajo a nivel profesional con bancos de trabajo que vamos a ver, banco de prueba de inyectores, que son extremadamente altos salvo que tenga todos los días trabajo de esto, no se justificaría tenerlos por una cuestión de costos. Ahora, si el día de mañana yo arranco, qué sé yo, con uno de esos probadores de inyectores, que es con una palanca que vos le das y un generador de señal para disparar al inyector, vos podés calibrar uno por uno individual, es mucho más barato el servicio, dura más tiempo, es menos profesional, pero lográs un buen resultado. A veces se puede desarmar un inyector, hacer limpieza en ultrasonido, volverlo a armar, y generalmente se descalibran. Por eso el tema de la bombita manual con un manómetro y un generador de señal, porque acá
no es que hay que darle pulsitos de masa o 12 voltios para que el inyector abra. Acá necesitas la presión porque sigue abriendo por presión y necesitas el pulso eléctrico simulado como si fuera la computadora, que como vimos son pulsos de 80 a 120 voltios, no son de 12. Si acá le das 12 voltios a un inyector, puedes dañarlo, ¿tá? Los tiempos de duración de los pulsos incluso son mucho más bajos que los de un auto a gasolina, ¿sí? Ya que un auto naftero o gasolina tiene 3,5, 3,8 milisegundos de tiempo de inyección. Y un common rail, la preinyección, por ahí el pico de 80 voltios dura 0,3 milisegundos contra 3,5 que dura un pulso de inyección en un naftero convencional. Naftero de inyección electrónica convencional. Bien, entonces ya vamos a ver lo que es el diagnóstico, de entender los parámetros. Y ojo, que yo tengo la referencia de los 4 inyectores, o a veces de 3, porque uno lo usa de referencia, ¿no? Y vos ves que hay 3 que están bien, o relativamente bien, y uno está muy mal. Con respecto a que está el valor que muestra es mucho mayor o mucho menor a los otros 3. Y puede deberse a un problema de compresión en el cilindro, un problema de válvulas, porque la computadora realmente no sabe qué es lo que pasa con la combustión. Lo que sabe, o sea, qué es lo que produce la falta de combustión. Ahí me expresé un poquito mejor. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no siempre va a ser un inyector el problema. De la descompensación que nosotros podemos visualizar de lo que hace la ECU con respecto a los caudales individuales de los inyectores. No sé si se llegó a entender el concepto. No siempre es el inyector el problema, puede ser un problema de compresión en un cilindro, ¿sí? Obstrucción en un conducto de admisión, pues se carboniza muchísimo dependiendo de la forma de manejo del propietario, del conductor del vehículo. A veces las admisiones y los escapes que sacás están todos llenos de hollín. Y a veces por el diseño y la inclinación del motor o algo, hay más residuos, o porque una guía de válvula, por ejemplo, una guía de válvula falló, ¿sí? Un retén, y entre el aceite y el sellado de la válvula hicieron que se carbonice más un conducto que los otros. Y eso te puede mostrar en el escáner una descompensación en los caudales de los inyectores. ¿Se entiende? Vale, entiendo. Esto no necesariamente siempre es el inyector. Podría ser un problema, es probable que sea un problema en el cilindro como tal. Correcto. Hay un temita con respecto a los inyectores, que es que es muy difícil de fabricarlos y que todos estén calibrados con el mismo caudal. Los inyectores cuando se fabrican hay una diferencia a veces muy pequeña, de un 1%, un 0,5% de caudal con respecto uno a otro. Que por eso es que algunos vehículos, como muchos, por ejemplo, Toyota Hilux, los sistemas 1.5 DSI de Renault, que los inyectores tienen un código que se lo tendés que programar en la ECU, porque esos códigos son códigos de compensación. O sea, el fabricante fabrica los inyectores y antes de ponerlo a la venta, los prueba, ¿sí? Y por ahí ve que con respecto a un inyector patrón, uno inyecta un 2% más, otro un 1,5% menos, ¿sí? No sé cuál sería el límite, pero los clasifican con un código alfanumérico, generalmente un valor hexadecimal de varios dígitos. Y la computadora tiene una tabla donde para cada código que yo le ponga, o sea, inyector número 1, miro el código, le grabo en la computadora a través de una función especial de escáner, le grabo ese código para el inyector número 1, el 2 y el 2. Entonces la computadora ya se fija en su propia tabla, en una parte de su memoria, qué compensación tiene que dar. ¿A qué voy con esto? O sea, los inyectores se codifican,
pero no por una codificación extraña, sino simplemente porque no se pueden fabricar todos con el mismo caudal. Entonces la computadora, sabiendo el código de cada inyector, sabe qué factor de corrección tiene que hacer en la dosificación de cada uno de los cilindros. Yo no puedo sacar los 4 inyectores, mezclarlos y volverlos a poner. En realidad muchas veces ni se nota, ¿está? Porque dentro de todos los inyectores no ves que tiene un 20% uno más que el otro. Igualmente la computadora, como dije acá, lo termina compensando. El problema es cuando los vehículos donde los inyectores son codificados, ¿sí? Que yo los cambie de lugar porque ya no corresponde a la corrección que va a hacer la computadora, ¿sí? Al cilindro donde hay otro inyector con otro código. Con otro código significa con otro nivel de dosificación, de caudal. Entonces, bueno, yo diría, mira, tengo un inyector, un cilindro que me está marcando un 12% menos, que es un montón. Sí, para un diésel es mucho. Para un naftalero, a veces cuando nosotros en un sistema de inyección de gasolina sacamos los 4 inyectores y los ponemos en un banco de prueba, verificamos que los 4 no tengan una diferencia más de un 10%. Bueno, para un diésel un 10% es bastante. Generalmente son valores menores debería tener. Pero diría, bueno, a veces decir, bueno, mira, 3 están bien y 1 está mal. Y bueno, pones acá que el 4 está mal, ponerlo en el 3 y el del 3 ponerlo en el 4. Fíjate si la falla se traslada al otro. Bueno, entre las compensaciones individuales que aprende la EQ, porque encima son aprendizajes que después cuando vos haces un servicio hay que borrarlo y tiene que volver a aprender. Y entre las codificaciones, porque los inyectores no tienen el mismo caudal, a veces eso no es del todo útil, ¿está? Reemplazar de uno por otro. Por supuesto que la mayoría de los sistemas Common Rail no tienen inyectores codificables. Entonces, el pequeño error de caudal entre la fabricación de un inyector y otro lo termina compensando con el monitoreo de las combustiones. ¿Sí? Entonces no habría tanto problema. Si no es codificado, yo puedo cambiar un inyector a otro lugar. Ese codificado debería pasar los códigos con el escáner. Es decir, bueno, puse el 4 con un código, lo puse en el 3, entro con el escáner y programo el inyector número 3 con el código del inyector que ahora tiene, que era el número 4, y el del 4 en el 3. Sí, bueno, el del 3 en el 4. Entonces, de esa manera, bajo un poco. Y les cuento una anécdota. Una vez traen un Peugeot 206, hace muchos años. Un 206, como Riley S15C2, que él se aceleraba solo, regulaba desparejo, golpeteaba demasiado. Era muy inestable todo. Y dijimos, bueno, vamos a poner el escáner. Y vamos a ver si es por desbalanceo de los inyectores. Efectivamente era un desastre. Había muchísima diferencia y fluctuaban un montón. Y yo iba a decir, mirá, acá es mucho y están todos desbalanceados. Todo esto le entró mugre al tanque. El filtro pasó por el filtro es malo o ya está, se pudo haber comido. A veces el papel del filtro es malo y llega a parar las pelusas esas con toda la mugre que arrastra hasta los inyectores. Me llamaba la atención que se acelere solo, ¿sí? Tenía una potencia bárbara el motor. Entonces digo, no pueden estar inyectores trabados, o sucios, o parcialmente sucios, o muy desbalanceados, como por los datos que me mostraba el escáner. Después lo vamos a analizar. Vamos a conectar un escáner y vamos a mostrar los valores. Quedarían en diferentes sistemas. Y dije, bueno, a ver, por las dudas vamos a probar los retornos. Una de las maneras de probar los inyectores es ver cuánto retorna en cada inyector de combustible. Por el mismo diseño del inyector, ¿sí? Todo el combustible, todo el gasoil que no se va a inyectar hacia la cámara de combustión va a tener que retornar. Y los caudales de retorno deberían ser los 4 iguales, ¿sí? O casi iguales.
Entonces también con 4 probetitas, sacando las mangueras de retorno, tapando el retorno, porque la bomba de alta presión también tiene un retorno, tapando ese orificio y mandando los 4 retornos de inyectores a 4 probetas. Yo también hago unas pruebas de rendimiento de los inyectores, ¿sí? Porque también pueden estar trabadas estos asientos de cierre o abiertos en cada uno de los inyectores que están hacia el retorno. Y cuando pusimos las 4 probetas, estaba totalmente desbalanceado. Entonces ya no había duda de que eran los inyectores. Y uno de los alumnos, mientras yo seguía con la clase, porque hicimos una clase práctica, que estamos ahí con el auto, me dice, ya encontré el problema. ¿Sí? Nosotros estábamos todos en el motor, mirando los inyectores, ya habíamos retirado las probetas de los retornos, habíamos conectado todo de vuelta, estamos tratando de deducir si no entendía mucho la lógica de por qué están desbalanceados. Y uno de los alumnos se quedó alejado y quedó mirando las probetas y vio que se empezó a separar con 2 densidades diferentes en cada probeta el contenido. El problema es que ese 206 le habían cargado nafta, gasolina, y daba una descompensación terrible en el balanceo de inyectores que se ve con escáner y daba un desbalanceo terrible en la prueba de retorno de los inyectores. Porque al ser mala la explosión, por la mezcla esta de gasoil con gasolina, las combustiones eran totalmente irregulares, la computadora trataba de compensar y terminaba descompensando todo. Y le sacamos el contenido del tanque, le pusimos gasoil limpio, le pasamos antes este líquido liquimoli y quedó perfecto. Quiere decir que sumarle un problema de rendimiento o de compresión en un cilindro, de válvulas o lo que sea, antes de acusar a los inyectores, podríamos probar con un gasoil limpio. Porque incluso hasta un gasoil envejecido puede provocar estos fallos de combustión que terminan dando un valor erróneo en la compensación de inyectores. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces también la calidad de gasoil juega un punto importante en el momento de hacer las pruebas. Por ejemplo, los sistemas DCI 1.5 de Renault, incluso tenés una prueba para hacer de rendimiento de los inyectores, una prueba con escáner, donde la misma computadora en esa prueba, vos pones las 4 probetas en los retornos y la computadora va a llevar a un valor mayor de presión al normal para el régimen que corresponda, para probar fugas en los retornos de los inyectores. Te hace, digamos, que te ayuda el escáner con esa función. En realidad no es el escáner, es el programa de la EQ que tiene esa función, que el escáner después te la manifiesta, de probarte en condiciones de mayor presión, elevar la presión, y no las RPM llevarlas a un valor alto, simplemente para que puedas probar si los inyectores tienen fuga, porque vos podés probar en una condición de ralentí que el retorno de gasoil es ínfimo. O sea, para que se te llene un 10 mililitros, ¿sí? Fíjate las probetas que nosotros usamos normalmente para lo que sería la prueba de inyectores nafteros de gasolina, son de 100 mililitros, ¿sí? Para que se llene 10 mililitros una probeta de esas, las probetas que se usan para monitoreo de retorno de inyectores son más chicas, son mucho más chicas. Mira, justo tenía, a ver si está. ¿A qué me refiero? Sí, acá está.
cómo son las probetas para probar retorno, que no hace falta comprarse un equipo, ¿sí? Alcanza con armárselos con mangueritas en los retornos. No hay que salir a comprar cosas a lo loco. Este es una de las cosas que se usa en diésel para probar los retornos, ¿no? Marca GD, una marca buena. Estas, por supuesto, ya están rotas algunas. Fíjate que para algunos inyectores donde tenés el retorno en la parte superior, creo que los Bosch son, vos sacás las mangueritas de retorno, tienen una trabita y les pones estas probetas. 10 mililitros serían acá arriba, ¿sí? Y cuando tiene de costado, y no se pueden poner estas probetas por la ubicación de los inyectores o lo que sea, se usan mangueras y las probetitas estas. Hay una que ya está rota, se descabezó, ¿tá? Pero son de plástico. Pero también te dicen los mililitros. Esto lo colgás, viene para colgar. Lo mandás a los 4 inyectores. Hay más de una probetita rota, ¿eh? Hay 3, mira. Esto es el mismo líquido. Estas hay que limpiarlas. Acá nos hemos olvidado de limpiarlas. Así que hay que comprar de estos cositos para tenerlo de vuelta en condiciones. Pero esto es lo que se pone en el retorno. Se lo pueden armar, por eso les digo. Porque son mangueras, son probetitas con... Creo que se puede conseguir algo ya con graduación y todo, y si no se le pone una escala. Lo importante es ver, no tanto el caudal, porque va a depender de cada cilindrada de motor, cuánto caudal le tira cada bomba, sino más que nada que estén los 4 parejos. Pero pueden estar totalmente desparejos por un problema de calidad de gasoil. Porque la combustión va a ser anormal, va a ser deficiente, va a ser, por ahí una combustión, un cilindro logró tener más gasoil que nafta, en el caso que se hayan mezclado los combustibles, y hay una explosión relativamente mejor que el resto, y en la próxima, cuando ya se empieza a vaciar de buen gasol y empieza a haber demasiado nafta o agua o lo que sea, ahí empieza a fallar un cilindro y deja fallar otro, y falla otro y se normaliza otro, y ahí es donde se descompensa todo, se vuelve todo loco, sube, baja. Normalmente cuando es un inyector están todos parejos y siempre dan el mismo valor de diferencia, en el caso de mirar los parámetros en escáner. Si yo veo que suben, bajan, cambian, o sea, el inyector número 3 estaba mal, ahora es el 2 que está mal, y puede ser una falla principalmente de combustión, principalmente por una mala calidad de gasol. A eso me refiero. Así que esto se puede fabricar, ¿sí? Esto porque, o sea, yo creo que casi nunca usé estas que van sobre los inyectores, más que nada usé estos. Entonces, si conoces un tornero, las mangueritas en los retornos son muy parecidas todas. Esto lleva un O-ring que ya no los tiene, ya lo veo. Este sí lo tiene. Tantos comidos. Los O-ring tienen que aguantar el gasoil. Esto venía en una época con una bolsita con repuestos de O-ring. Pero se consiguen esos O-ring. Así que esto es un aparatito que se utiliza mucho en el diagnóstico para saber si un inyector tiene el retorno abierto. Que esté el retorno abierto no quiere decir que haya que cambiarlo, sino que hay que repararlo. Vamos a ver cuáles son las reparaciones que se le pueden hacer a un inyector, ¿sí? Sin tener banco, sin tener nada, podemos hacer algo. Los inyectores cuando se desarman después tienen un torque, que si torqueo más un inyector que otro cuando lo desarmo, y empezamos a tener problemas. Pero bueno. Perfecto. Bueno, con respecto, volviendo a las bombas, y ya estamos terminando porque estamos ya fuera de horario. Quiere decir que las bombas tienen todos un mismo principio de funcionamiento, pero empiezo a verlas y no son muy parecidas. La tercera bomba, la CP2, no se usa en línea liviana. Es más, no la vi nunca, pero no tengo mucho conocimiento sobre vehículos pesados, ¿sí? La CP1H, la CP1, la CP3 e incluso la CP4 la he visto, ¿sí? Y vamos a ver del desarme de las bombas más convencionales. Normalmente en Bosch hay una sola electroválvula, que de todas estas, bueno, en esta se ve acá arriba,
todas tienen electroválvula. Esa es la electroválvula reguladora de presión, ¿sí? También regula con respecto al retorno. Esta primera que está acá no tiene válvula porque había sistemas donde ese regulador de presión que maneja la computadora a través de un pulso eléctrico, cerrando un paso hacia el retorno. O sea, acá se genera presión por elementos bombeantes, ¿sí? Dijimos que acá dentro de cada uno de estos va a haber un pistoncito, después lo vamos a ver en despiece, vamos a despiezar alguna acá, vamos a ver el proceso de armado y desarme, y vamos a ver la limpieza y el recondicionamiento de una bomba de alta presión. No hay que asustarse, es re sencilla, pero sí hay que tener ciertas precauciones. Vuelvo a reiterar, punto número 1, la limpieza. Esta no tiene regulador de presión porque, por ejemplo, en las Sprinter viejas, como en Rai, el regulador de presión estaba en la rampa. En la rampa o sea, donde están los caños que salen hacia los 4 inyectores, porque esto tira, las bombas de alta presión tienen una sola salida de alta presión, que va a una rampa y ahí le llega gasoil a los 4 inyectores con la misma presión. El pulso eléctrico que da la computadora a cada inyector es la que permite el ingreso de combustible en ese cilindro de acuerdo al orden que la computadora dispone gracias al sensor de fase. Y tiene varias cosas interesantes que la vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases. Por ejemplo, en un auto naftero, si no arranca, saco un cable de bujía si tuviera, si es un auto viejito, pongo una bujía, la pongo masa, le doy arranque y veo si hay chispa. Si quiero probar si hay pulso de inyección, pongo una punta lógica, una lamparita de prueba, a un inyector y veo si hay pulso. En el common rail no se arranca por ahí. En el common rail se arranca por saber si hay presión de inyección. Cuando vos le das arranque, tiene que haber un cierto valor de presión de alta. Ese valor de presión de alta depende de cada sistema, está entre 250, 300, 400 bares en el momento de arranque. ¿Está? Si vos le estás dando arranque y hay 100 bares, 120, 140, esa presión no alcanza a abrir el inyector. Y la ECU puede estar programada de tal forma que si está sensando con un sensor de presión de gasoil, que se sirve en la rampa siempre, o casi siempre, yo lo vi siempre en la rampa, monitorea la alta presión y recién por ahí cuando llega a 180, 160 bares, recién ahí empieza a dar el pulso de inyección. La computadora regula la presión con este regulador, ¿sí? Con este actuador, y la monitorea con un sensor que está en la rampa. Recién cuando por ahí pase los 200 bares, 180, 240, recién ahí da el pulso de inyección, si no, no hay. Pero esto también tiene que ver con la programación de cada computadora, o sea, siempre va a haber excepciones. Pero por regla general, la computadora está diseñada que no dé pulso de inyección hasta que se llegue a un valor de presión. Por un lado sería contraproducente, porque si hay aire en la cañería y no me abrís el inyector, no lo puedo purgar, pero se purga por retorno. ¿Está? Yo estoy dándole un pulso eléctrico para habilitar un retorno dentro del inyector que va a purgar el aire que yo tenga dentro del inyector. El caudal, estas bombas son de alta presión, ¿sí? La presión va a ir aumentando con la velocidad de rotación del motor, a mayor RPM, mayor presión. Llegan a 1250 bares, 1500, alguna especial puede llegar a 1800 bares, pero tienen que ser en una condición de alto régimen y alta carga. Pero en un auto regulando están 240, 220, 280, ¿sí? Y gracias al regulador que tiene ahí. Ya lo vamos a ver en los despieces. Está como es que trabaja los despieces y en los dibujos de corte, donde me va a mostrar el funcionamiento de cada uno. Lo importante es que el desarrollo de la clase, de lo que yo voy explicando, se vaya entendiendo, ¿sí? Que vayamos comprendiendo. Esperen que siempre me pierdo aquí. Y que, bueno, participen para hacer las preguntas. Hay muchas cosas, son varios sistemas, tienen diferencias unos de otros, y el hablar constantemente yo solo, por ahí los aburre y quiero que participen más, ¿sí?
pero me interesa mucho que participen. Lo que les quería preguntar es que hay muchachos, había más gente para hacer el curso de Common Rail, pero quieren empezar en enero, porque ya estamos cerca de la fiesta. Yo no los quise hacer esperar a ustedes, pues ya tiramos lo que pasa a veces en los cursos. Yo doy cursos todo el año, terminan unos cursos y ya arranco la otra semana, tengo que arrancar un curso nuevo, que va a ser este de Common Rail hace una semana más o menos, o 2 semanas. Y a veces una clase no se pudo dar, nos puede pasar a nosotros también aquí, que no tuve conexión yo, o no tuvieron conexión ustedes, o se cayó la plataforma, a veces sucede. Yo estoy trabajando ahora, a partir de hace 10 días, con 2 servicios de internet. Si se cae uno, tenemos el otro. Pero a veces puede pasar de que una clase no se dé o que no haya entrado todo el contenido en las 16 clases. Entonces, como no entró, no es que yo corto, bueno, llegamos hasta acá, son 16 clases y se terminó, y bueno, quedaron temas afuera, lo siento mucho y ya está. No es así, es si no entró el contenido, porque a veces las prácticas y todo eso lleva tiempo, hay mucha pérdida de tiempo en las prácticas, pero es donde también se aprende, así que estaría compensado con lo que se aprende, y puede pasar que se estire. Entonces, sigo dando 1, 2, hasta 4 clases más he dado en los cursos de las normales. Por supuesto que las clases que se agregan, yo no las cobro aparte. Entonces se atrasó el curso por eso. Pero al atrasarse el curso, 4 o 5 alumnos dijeron que ya estamos cerca de las fiestas y que preferirían empezar en enero. La pregunta es, porque esto es interesante, ¿los esperamos o arrancamos nosotros y ya está? Y después cualquier cosa a los otros muchachos les digo que arrancamos en el próximo bimestre, sería ya casi marzo. Ya se aguantan hasta, a ver, vamos a ver la fecha, espero. Hoy estamos en martes. Bueno, igual no nos toca, bueno, nosotros vamos a dar martes y jueves. El jueves que viene, o sea, no esta semana, la que viene ya es 24. No creo que nadie el 24 a las 7 de la tarde quiera asistir a un curso, y el otro es 31. ¿Sí? Si nosotros empezáramos directamente el día 31, el día 5, ¿sí? Empezamos con un grupo más grande, que a veces cuando más grande es el grupo, la ventaja que tiene es que hay más preguntas y hay más participación y hay más casos reales que les fueron pasando, y a veces comparten esa información que nos sirve a todos. Entonces, ¿quieren esperar hasta el 5 para la siguiente clase o prefieren ya estamos? Arranquemos ahora, bueno, vamos a esperar hasta el 5, faltan 15 días todavía, 20 días. Matías no tiene problema. Gerardo, están ustedes, miren que a mí me da lo mismo. O sea, yo por los otros muchachos, para que sea un grupo más grande, tampoco no estoy hablando de 20 personas, estoy hablando por ahí de 7 personas. Así que prefiero su opinión, ¿sí? Es válida tanto por sí como por no. Si quieren, yo no tengo problema. Hoy es 15, el 17 damos la segunda clase. No tengo problema en el jueves darle la otra clase más, pero por ahí si después quiero arrancar el 5, es como que poner a tono a los demás, porque el error no es nuestro, ¿sí? O sea, el error no es suyo, sino que es un error mío de haber atrasado los cursos, y los muchachos tenían razón, ya viene Navidad, prefiero empezar en enero. Vale, no pasa nada, porque a la final son 2 clases solamente, de los próximos 2 martes. Porque como dices Claro. tú, 24 y 31 hacer esa clase, exacto, no es tanto. Que terminan siendo 2 semanas. Lo que pasa es que justo esas 2 semanas son Navidad y Año Nuevo. Por eso, si ustedes me aguantan, hacemos un grupito más o menos de 6, 7 personas, que por ahí es mejor incluso para la dinámica del curso. ¿Está? Vale, está Igualmente,
Bueno, si no tienen problema, entonces arrancamos el 5 y me hacen un favor a mí porque no se me enojan tanto los otros. Pero el problema mío es ese. Si hay un solo alumno, yo el curso lo doy igual, porque aparte hay gente que lo está haciendo offline. Pero el problema es cuando el error en parte es mío por haber empezado más tarde. Pero ahora encima lo tengo que empezar más tarde todavía. ¿No hay problema? Vale, vale, no pasa nada. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gerardo, ¿querés hacer una consulta? Dime. Si querés usar el... Ah, el micrófono se te salió, se te cayó. Espera, a ver. Micrófono. Me está atacando un mosquito hace media hora. Ahí estamos. Ahí te habilité el micrófono, Gerardo, si querés. Hola, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, la consulta es la siguiente. Si yo no entendí mal, vos explicabas que realmente el inyector, en la mayoría de los casos, si no es siempre, abre por presión de combustible, ¿verdad? Siempre. La consulta es que el pulso que envía la ECU es sobre el retorno para regular la presión. Claro. Yo lo que pasa es que no lo expliqué Pero regula el todavía. retorno, Perdón. Claro. Pero mira, creo que acá lo vamos a entender mejor, siempre y cuando se porte bien esto. Miren todas las cosas que tenemos para ver, ¿no? Bien. Sí, muchísimo. Ya llegamos. A ver si llegamos al inyector. Y tenemos uno en corte, ahí está, mira. ¿Cómo es el trabajo del inyector? Disculpen la hora, ¿no? O sea, lo que está en rojo es la alta presión, ¿sí? La alta presión entra a la cámara superior por un paso calibrado y a la cámara inferior, que es la normal donde los inyectores convencionales entran. O sea, antes la presión iba a parte de abajo, empujaba la aguja hacia arriba contra los resortes, ¿sí? Y eso permitía la apertura del inyector. Pero si ahora yo mando gasoil y lo mando a la parte superior y a la inferior, tengo la misma presión arriba y abajo. Pero arriba, encima, tengo la presión del resorte. Quiere decir que cuando yo le doy esos 240 bares, cuando el auto está regulando, por ejemplo, el inyector puede estar cerrado con 240 bares porque le va arriba y abajo la presión. La manera de que abra el inyector es descompensar las presiones. Claro. Fíjate que en el, digamos, acá donde se aumenta el tamaño de lo que pasa en la parte de la valvulita de retorno, es que al retirar a la bolilla, ¿sí? En este retorno, esto sería baja presión, yo alivio la presión en el retorno y me queda la alta presión hacia la parte baja. Entonces tengo una descompensación de presiones, baja presión en la cámara superior, alta presión en la cámara inferior, ¿sí? Que en realidad eso se logra con el paso calibrado. Cuando veamos el desarme de los inyectores, ¿y esto qué pasó acá? No sé qué es esa línea que apareció. No lo puedo sacar. El paso calibrado ese es muy pequeño y también se tapa. Entonces eso también te descompensa los inyectores. Si no estuviera el paso calibrado, yo aliviar arriba, se me cae la presión también abajo. Pero la alta presión, el caudal que da la bomba, que es muy bajo, alcanza para mantener la alta presión en la parte inferior del inyector, a pesar de que tenga abierto el retorno. Pero así es como trabaja. O sea, al aliviar la parte superior, ya toda la presión del combustible, del gasoil, va a la parte inferior y retrae a la aguja. ¿Se entendió? Está perfecto. Ahora está claro. O sea que el pulso va sobre la parte superior, sobre el solenoide superior, para aliviar la presión en la parte superior y ahí hace la apertura. Correcto, exacto. No te entiendo mal. Bien. Gracias. Perfecto. No, por favor, muchachos, gracias. Y bueno, nos vemos entonces el día 5. Sí, igualmente les preparo ahora en un ratito la grabación del video y ya se los paso al grupo de WhatsApp. Un abrazo grande, muchachos. Otro para vos, felices fiestas.
Felices fiestas. Nos vemos. Y gracias. Igualmente, será hasta luego. Chao. Hasta luego.